Pues son las 10:05 y vamos a comenzar con nuestro programa hoy. Como para que no estaba, yo soy Ingrid García y es mi placer introducir al doctor Joseba Achotegui. Entonces, el doctor Achotegui es Sí, un sí. psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona. Él ha impartido cursos durante más de 15 años sobre migración y salud mental en la Universidad de Berkeley. Él también es considerado uno de los principales especialistas del mundo en el área de migración y salud mental. NED Ediciones ha publicado sus dos libros anteriores, Inteligencia Migratoria y El Síndrome de Ulises. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Con ustedes, el doctor Achotegui. Pues muchas gracias, Ingrid, por la amable presentación. Thank you very much also, Harley Hobbs, for the working for the preparation of this session. Muchas gracias a Harley Hobbs. Y yo creo que ya puedo, después de esta tan amable presentación, ya puedo comenzar mi presentación. Yo casi preferiría que las cuestiones las debatiéramos más al final, porque voy a intentar dar una visión bastante amplia del tema y quizás algunas cuestiones que se planteen ahora luego van a ser ya planteadas también, ¿no? Desde mi presentación, ¿no? Porque digo, va a ser una presentación muy, muy global del área de la migración y la salud mental en relación al síndrome de Ulises. Este es el índice. Vamos a ver. Entonces, la primera parte va a ser breve. Quiero hacer como un pequeño análisis del marco en el que se están dando las migraciones y lo que representa para luego ya entrar en la parte más relacionada, lógicamente, con la salud mental. Y en este marco, yo quisiera resaltar esta idea. Es muy importante rehumanizar lo que tiene que ver con la migración. Se habla mucho de migración a nivel económico, demográfico, pero los protagonistas de la migración son seres humanos y es muy importante acercarnos a la realidad de estas personas. Entonces, esta idea de rehumanizar la migración. También se olvida a veces que los humanos somos una especie muy capacitada para emigrar. La prueba es que tenemos la capacidad de adaptarnos a muchos tipos de situaciones. Science lo planteaba en un artículo reciente, pero es que esto no viene de ahora. Ya los Homo sapiens, nuestros antecesores, ya eran emigrantes. Y más de 20 especies de Homo sapiens emigraron, la mayoría saliendo de esta zona del este de África y yendo hacia el norte, que es la ruta que también finalmente seguimos los Homo sapiens sapiens, que somos el último grupo de toda esta familia que emigró. De suyo, si miramos 7000 generaciones atrás, la mayoría de los humanos seríamos parientes. Y sabemos que realmente procedemos de esta zona del este de África por estudios de cromosoma y masculino, de ADN mitocondrial femenino. Todos nos llevan a un punto y en un momento determinado. De todas maneras, la población de Homo sapiens sapiens que no marchó y se quedó, luego emigró más hacia el sur, más adelante. Hoy en día también sabemos que hay genes relacionados con el éxito en la migración y se cree que están relacionados con el sistema dopaminérgico, especialmente estos genes ligados a este alelo, de genes vinculados a la dopamina, se ha relacionado con tener éxito en la migración.
De suyo, hay estudios muy interesantes que muestran que la población nativa del norte de América, comparada con la población nativa del sur de América, tiene menos proporción de este gen. Y la población que tiene más proporción de este gen del mundo es la población nativa de Sudamérica, porque son los últimos emigrantes del planeta, el último grupo que emigró. Y se calcula que cada 1.600 kilómetros se produce un incremento de gente que tiene este gen. De suyo, en realidad, el último lugar parece ser que fue la isla de Pascua, pero un lugar ya que no tiene la importancia demográfica, etcétera, ¿no? que tiene los otros grupos humanos. Bueno, tenemos pinturas de humanos pues, moviéndose, buscando nuevos lugares. Esta es, por ejemplo, de Sudáfrica. De suyo, los humanos nos parecemos mucho genéticamente. Se cree que somos una de las especies con más homogeneidad genética, es decir, con eh, unos genes más parecidos en comparación con los otros primates humanos de nuestra familia. La migración ha sido siempre algo importante a nivel cultural. El propio viaje de Abraham, Abraham describe cómo le supone una transformación personal y espiritual. Hay un gran viaje interior también en la migración. Y este es el paisaje del que provenimos, los Homo sapiens sapiens, el paisaje del este de África, pero hoy estas tierras están padeciendo sequías, guerras, quizás como ocurrió también cuando marchamos, y nos encontramos, sin embargo, con que hoy no se puede emigrar. Hace 100.000 años nuestros antepasados pudieron emigrar, pero hoy en esta zona del mundo, por ejemplo, podemos decir que existe el mayor campo de refugiados de todo el planeta. Es decir, las circunstancias han cambiado mucho y emigrar se ha convertido en algo difícil, como ahora iremos comentando, y que va a tener repercusiones sobre la salud mental. Aquí tenemos una imagen de lo que pasa en Europa. Aquí llegan estas personas de Nigeria en el timón de un barco. Es una imagen de la enorme dificultad de las migraciones actuales. El propio Mediterráneo, que había sido un mar de intercambio, de cultura, se ha convertido en una barrera, en un foso, y vemos muchísimos naufragios y un gran sufrimiento en las migraciones actuales. Y aquí tenemos el mapa de los muros que existen actualmente en Europa, pero que se están incrementando cada poco tiempo. Bien, entonces esta es la idea. No es lo mismo esta emigración con posibilidades de ir adelante, de buscar nuevos espacios, que aquí tenemos la imagen de la frontera México-Estados Unidos, emigrar en estas condiciones tan extremas. Y este es el marco en el que creo que hemos de ponernos para avanzar ahora desde la perspectiva de la salud mental. Bueno, existen toda una serie de teorías sobre las razones de la migración. Esto es algo más sociológico, nosotros vamos a entrar más en lo psicológico. En mi web hay mucha más información sobre estos temas si alguien tiene interés. Bien, nosotros hemos investigado el tema de la migración y la salud mental desde hace más de 40 años. Y este es un libro que escribimos en España en los 90 con los datos que ya teníamos de los años 80 de la salud mental de los emigrantes. La comparación de estos datos con la situación de hoy es lo que me llevó a plantear esta idea del síndrome de Ulises. Cómo se han incrementado las dificultades para emigrar y el sufrimiento en las migraciones. España es un país con mucha emigración hacia Europa, hacia América. Y tenemos, por ejemplo, despedida de migrantes
en el puerto de Bilbao, de donde yo soy, familiares míos también. Yo sé que marchaban a América, volvían. Entonces, quizás por eso también me motivó mucho el tema de la migración. Pero es muy diferente esa migración de mis parientes que la migración que estamos viviendo actualmente. Estas son pateras, pequeñas barquitas, o barcas, aunque sean un poco más grandes, pero completamente llenas de personas que viven situaciones dramáticas. Y en España, pues vemos estas imágenes de naufragios de una manera frecuente. Pero este tema se da en todo el mundo. Se da en África, se da en Asia. Luego lo comentaremos un poco más. Aquí la selva del Darién, por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos, son lugares muy representativos, por ejemplo, de América. Claro, entonces esta es la idea que quiero plantear. No es lo mismo emigrar en un barco, con posibilidades de desarrollar un proyecto en el país de acogida, que emigrar en una patera y encontrarse en una situación extrema. Fijaros esta imagen de africanos llegando a la frontera sur española. Estas imágenes no son tan diferentes de las de los esclavos, ¿no? De la esclavitud, ¿no? El ponerle color a estas fotos son imágenes impresionantes, ¿no? Respecto de lo que está pasando con las migraciones. Y yo diría que hay tres grandes diferencias entre las migraciones de los años 80, 90, que nosotros mismos pudimos estudiar en nuestro grupo, que las migraciones actuales. En primer lugar, hay unas rupturas familiares tremendas. Hay una ingeniería para impedir que las familias emigren juntas. En segundo lugar, hay una exclusión social estructural de millones de inmigrantes. Y en tercer lugar, y esto es todavía lo peor, se está convirtiendo emigrar en un delito. Entonces, realmente las condiciones de la migración han empeorado de una manera muy grande. De suyo, el derecho a migrar está contemplado en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero realmente pues, se ha convertido en un delito en muchos países. De suyo hay datos recientes que dicen que hay tantas barreras a la migración que parece que ha disminuido. Entonces, y yo creo que a la vez se nos quiere dar la imagen de que las migraciones son unos movimientos de personas inmensas. Y en realidad, los datos que tenemos es que apenas el 2,3% de la población del planeta emigra. Está muy lejos este dato de la imagen que se suele transmitir sobre las migraciones. Realmente la ONU pues, ha planteado este pacto para una migración segura, ordenada, regular. Y bueno, simplemente esto es un poco el marco, como digo, de lo que ahora llamamos a plantear a nivel del mundo interno del inmigrante, de sus emociones. Pero claro, hemos de ver también en qué contexto se da la vivencia de la migración. Entonces vamos a entrar en la parte más técnica, digamos, y nosotros trabajamos sobre todo con estos conceptos, estrés y duelo migratorio. Usamos diferentes modelos de la psicología. En realidad, estrés y duelo son las únicas variables que nos relacionan migración y salud mental. Todos conocemos los conceptos de estrés y de duelo, no voy a insistir en ellos, hay mucha bibliografía sobre el tema. Yo tengo este modelo de que hay 12 características específicas en el duelo migratorio. El duelo migratorio es diferente de otros duelos. Tengo un libro en el que lo recojo, que está también en mi página web, y voy a explicar muy rápidamente la idea central de este modelo. El duelo migratorio es diferente del duelo por la muerte de un ser querido, que es el duelo clásico, el duelo que se ha estudiado en psicología, porque cuando alguien muere, desaparece, pero el país de origen del inmigrante no desaparece. Hay una separación, no una desaparición del objeto, de aquello con lo que nos relacionamos. Hay una separación temporoespacial, no una desaparición.
Y esto es muy importante porque nos lleva al segundo punto. Este es el libro que os comentaba, 12 características del duelo migratorio. Y este primer punto liga con el siguiente, es que como el país de origen sigue estando ahí detrás, el duelo migratorio es recurrente, dura toda la vida del sujeto. O sea, hay circunstancias que lo activan, noticias que llegan del país, de la familia, de la casa. Y además con la globalización se ha incrementado esta recurrencia, porque hoy en día es muy fácil tener comunicación, mucho más fácil tener comunicación con el país de origen. Y recuerdo el caso de un inmigrante que llegó a nuestra consulta en el puerto de Barcelona con dos relojes, uno con la hora de aquí y otro con la hora de su país. Vivía siempre mirando a ver. Otra característica también específica del duelo migratorio es que tiene sus propios elementos y yo considero que hay 7 duelos en la migración. Son estos 7. Es importante intentar retenerlos porque luego los test que voy a explicar, muchas teorías se van a basar en este modelo de los 7 duelos de la migración, ¿no? O sea, esto va a salir otras veces. Podéis leerlos. Este es un libro que tengo que se llama Los 7 duelos de la migración y la interculturalidad, en el que están explicados con todo detalle cada duelo, cómo se explora, la intervención, etc. Desde un punto de vista psicológico, el duelo es una parte de lo que se vive en la migración. La migración es un cambio vital que tiene elementos positivos, elementos neutros, pero tiene una parte de tensión, de dificultad. Esto es lo que llamamos el estrés o duelo migratorio. Cuando este estrés o duelo se vive en buenas condiciones, se va reduciendo, queda como una cosa, digamos así, pequeña en la mente de la persona, porque se ha podido adaptar al país de acogida, pero cuando la migración va mal, hay problemas, el duelo no se puede elaborar. El inmigrante entra en crisis y esto tendrá consecuencias sobre su salud mental. Yo diferencio 3 intensidades en el duelo migratorio. El duelo migratorio simple, que es el duelo que se vive en buenas condiciones, emigrar con familia, con posibilidades de trabajo, de vivienda, complicado cuando hay dificultades, pero se pueden solucionar, y extremo cuando el inmigrante queda completamente indefenso. Y aquí viene justamente la idea del síndrome de Ulises. No es más que una variante extrema del duelo migratorio. No es el duelo que vive el inmigrante que va con todas las posibilidades de desarrollar una nueva etapa de su vida en el país de acogida. Es emigrar en condiciones difíciles, algo que hoy en día pues, le pasa a mucha gente. Y ya adelanto que no estamos hablando de un trastorno mental, sino de un duelo. El duelo no tiene que ver con el área de la patología ni el estrés. La patología tiene que ver con otros elementos. Estrés y duelo forman parte de la adaptación natural de las personas. Y hay dos variables muy importantes en relación al duelo migratorio. La vulnerabilidad, las limitaciones que tiene el emigrante para poder elaborar el duelo. Imaginaros, por ejemplo, a alguien que migra siendo ciego, teniendo una enfermedad mental grave. Claro, todo esto no le va a ayudar cuando tenga que hacer todo el proceso de adaptación en el nuevo lugar. Es vulnerabilidad. Pero luego están los estresores. ¿Qué le espera ya? No es lo mismo que le acojan, que le permiten ir adelante, que viva escondido, perseguido, sin derechos. Entonces, vulnerabilidad y estresores son dos conceptos fundamentales. La vulnerabilidad es un factor de riesgo, pero no una causa. Muchas personas pueden superar sus dificultades. A veces pensamos que, tiene mucha vulnerabilidad, pues no, no. Las personas tienen también capacidad de elaborar su vulnerabilidad y de desarrollar sus capacidades. Y hay una imagen que me gusta mucho a mí mostrar, es esta, que dice, todos los ingenieros aeronáuticos del mundo dicen que dada su morfología, el albatros es imposible que pueda volar. Lástima que él no lo sabe, porque vuela magníficamente. Cuidado.
Vale, sí hay problemas, hay vulnerabilidad, pero no hay que tirar la toalla. Hay que ayudar a esas personas porque pueden tener muchos recursos y muchas capacidades de ir adelante. Esta imagen del albatros a mí me llena, no sé por qué, ¿no? Estresores son los muros, las barreras, todo aquello que el inmigrante ha de atravesar para ir adelante. Y tenemos este test que luego explicaré, ahora simplemente lo introduzco, en el que vemos los 7 duelos de la migración en relación a la vulnerabilidad y los estresores. Luego veremos ejemplos, etcétera. Ahora simplemente lo introduzco. Bien, seguimos. Desde una perspectiva general, salud mental y psicopatología en la migración, hoy en día sabemos que los trastornos mentales son universales, son una mochila que nos ha dejado la evolución a los humanos. Los humanos somos bastante más parecidos de lo que creemos. Y compartimos, por ejemplo, esta herencia de tendencia al trastorno mental. Esto lo mostró la OMS con unos estudios magníficos en los años 70. Es verdad que hay características culturales complementarias, pero la idea es que hay una estructura común en los trastornos obsesivos, fóbicos, en la psicosis. Hay un debate sobre si los emigrantes tienen más riesgo de psicosis o no. Hay datos que apoyan esta hipótesis, no en otras áreas de la psicopatología, la depresión, la ansiedad, y parece que no hay datos que digan que el inmigrante tiene más patología, pero sí en el tema de la psicosis ha habido estudios que lo han mostrado. Y aquí se plantea la hipótesis, ¿es por este exceso de actividad dopaminérgica? Está ligado también a la exclusión social radical, que sabemos que es un factor importante de la psicosis. Bueno, hay un debate que se está planteando actualmente y hay toda una bibliografía sobre esta temática. También en relación a los trastornos mentales de los emigrantes, aunque yo voy a hablar sobre todo del síndrome de Ulises, pero quiero hacer un pequeño marco sobre el tema, sabemos que cuando el inmigrante se aleja demasiado de su comunidad de origen, tiene más riesgo de psicosis. Pero cuando se queda demasiado en su comunidad de origen, tiene riesgo de no integrarse, lógicamente, en la sociedad de acogida y de no progresar, lo cual le va a llevar también a tener problemas. Entonces, hay estudios que muestran estas dos situaciones. Tenemos luego este área que se llama los Cultural Bow Syndromes, que actualmente ni el DSM-5 recoge ya, porque plantea esta idea de que compartimos las vivencias y los trastornos mentales todos los humanos. Esto estaba en las clasificaciones psiquiátricas anteriores, ya no está. Y luego finalmente tenemos todo el área del estrés, que es el área que más afecta a los inmigrantes. El inmigrante es una persona resiliente, fuerte, y lo que padece sobre todo es un duelo extremo, un estrés extremo. Pero eso no es un trastorno mental. Y aquí está el área de esto que llamamos el síndrome de Ulises, ligada a vivir situaciones muy difíciles, muy duras. El síndrome de Ulises tiene dos elementos: los problemas que vive la persona, el inmigrante, y los síntomas que son la respuesta. Un síntoma es un intento de adaptación, finalmente. Entonces, vamos a ver las dos cosas. ¿Qué problemas relevantes para la salud mental vive el inmigrante y qué respuesta da a esas situaciones tan extremas? El primer estresor es la soledad forzada. Nosotros tenemos grupos con inmigrantes bolivianas que nos explican, dice, lo que nos estamos perdiendo, tengo el cuerpo aquí y la cabeza allá. Es decir, nos expresan un gran sufrimiento, todo por los hijos, pero sin los hijos. La soledad forzada es un gran sufrimiento y es muy importante psicológicamente porque está relacionada con el apego, un instinto básico de los seres humanos, el que nos ha permitido desarrollar grandes sociedades y grandes civilizaciones, pero que está roto para millones de personas y genera un gran sufrimiento. Esta es una imagen justamente de ahí, de Nueva York, del Museo de la Migración de la isla de Ellis, cuando se migraba en familia.
Ahora hay muchas leyes que lo impiden. Recuerdo el caso de un niño ecuatoriano que llegó a la consulta en nuestro servicio del puerto de Barcelona y me entregó un papelito en el que ponía: sé duro, hazte duro, endurece tu corazón. Había vivido muchos años separado de los padres, había venido a juntarse con ellos y ya no se fiaba. No te fíes, no pongas tu corazón en la relación porque ya pasó una vez. O sea, ¿qué sufrimiento están viviendo en este momento? No solo los que migran, sino los hijos que dejan el país de origen. Está generando un sufrimiento muy general, muy grande, esta dificultad en la migración. De suyo hay esta ciudad de Ecuador, Chunchi, donde hay datos de que se han suicidado 62 niños. Claro, no cuida igual un padre o una madre que un abuelo, un tío segundo, un pariente. Hay abusos laborales, sexuales, indefensión. Están viviendo un gran sufrimiento también la población que se queda, especialmente los niños. No digamos la gente mayor también, que no tiene el cuidado de sus hijos, etc. Yo tengo una web en el diario, una página en el diario público, en que tengo muchos artículos de diferentes temas y uno de estos temas es justamente este, ¿no? Y describía en este link el caso de un niño de 12 años que tras estar 8 años separado de la madre y al volver a vivir con ella y ver que tenía una nueva pareja, le escribió en todas las paredes de la casa: mamá, es usted una puta. ¿Qué siente un niño que vive este sufrimiento tan grande con la indefensión que supone ser un menor? Pues esto es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Y de suyo, yo creo que si alguien tiene apego es un inmigrante. De suyo, aquí tenemos datos de que Western Union tiene 5 veces más sucursales que McDonald's, Starbucks, las grandes compañías. La solidaridad, el dinero que se envía a las familias, mueve unos capitales enormes. Y el inmigrante se lo quita muchas veces de la comida, de la vivienda, vive en muchas peores condiciones de las que podría vivir por este apego y por este vínculo, esas remesas con los seres de origen. Por lo tanto, este primer punto es la soledad forzada, el apego. Dentro del síndrome de Ulises también entran, evidentemente, los refugiados, los inmigrantes que incluso aunque tengan documentos no pueden traer a la familia porque están viviendo este estrés extremo. Otros estresores extremos que todos conocemos, pues es la supervivencia, la ausencia de oportunidades. Y el cuarto elemento, que para mí también es muy importante, es el miedo, el terror que se está viviendo en las migraciones actuales. Esta es una patera que salía, una barquita pequeña que salía de la costa de África para ir a las Islas Canarias, que están aquí, son españolas, y que se pasaron y acabaron en el Caribe, todos completamente carbonizados. Es una imagen de lo que estamos describiendo. Un hombre butaca. Y el miedo es muy importante psicológicamente porque la seguridad, en el modelo de Maslow, es la segunda necesidad básica de un ser humano. No eres libre si no estás seguro. Muchísimas personas viven con un terror enorme en el viaje, a ser deportados, sufren circunstancias muy duras de miedo. Y como digo, esto se da en todo el mundo. Nosotros tenemos una asociación que se llama la Red Atenea, con colegas de muchos países y lo vemos en África, lo vemos en Asia, lo vemos en América, lo vemos en Europa, que hay algunas imágenes, pero no insisto porque todos las conocemos. Además, sí, hay que tener en cuenta que las mujeres todavía viven más situaciones de estrés, por todo el riesgo de abusos, de violencia. Y es importante tener en cuenta que estos estresores que he descrito, los 4 estresores, soledad, ausencia de oportunidades, lucha por la supervivencia, miedo, terror, se incrementan por una serie de factores como la multiplicidad, la cronicidad, la ausencia de control.
Todos sabemos que en psicología los modelos de Seligman, de Bandura, acerca de la importancia del control del estrés. ¿Qué control del estrés tiene un indocumentado, por ejemplo? Son estresores de una gran relevancia. Tienen también déficits en las redes de apoyo social. El capital social en el modelo de Coleman pues es muy bajo. Es decir, que no solamente tienen estrés, sino que está incrementado por toda una serie de factores. No es solo el estrés aculturativo, es un estrés de supervivencia. Está la bibliografía, por si alguien la quiere mirar. Y esto además se incrementa porque muchas veces los profesionales de la atención no valoran el sufrimiento del inmigrante. Todos conocemos pues profesionales que dicen, bueno, pues que no vengan o cosas así, ¿no? No se ponen en la piel de estas personas. Pero otro riesgo muy importante es que los profesionales de la salud o de la ayuda no entendamos que esto no es una enfermedad, sino que es una vivencia de estrés, de duelo, y tratemos a estos inmigrantes como depresivos, como psicóticos, como personas que tienen trastornos adaptativos. Yo he visto muchos casos de inmigrantes tratados médicamente de forma inadecuada, porque lo que tenían era una respuesta funcional, no era un trastorno. Yo diría que en realidad el síndrome de Ulises es como una especie de mobbing que hace la sociedad de acogida sobre estas personas. Les hace la vida imposible, como ocurre con el mobbing en una empresa. Y como digo, todo esto se da en todo el mundo. Se habla mucho de las migraciones sur-norte, pero hay tanta migración sur-sur como sur-norte. Y se da también en circunstancias terribles. ¿Mm? Todos conocemos estas imágenes del tren La Bestia. Como digo, en el caso de la mujer todavía hay más riesgo de violencia, por ejemplo, en el viaje migratorio. De suyo se recomienda tomar un anticonceptivo antes del viaje. Y además, mientras la población de Europa y de América está envejeciendo, las fronteras están cerradas. Cuando incluso estamos viendo que en Europa y en América se gasta más en pañales para viejos que para niños, porque niños no hay, hay muy pocos niños en comparación con lo que debería haber. Entonces nos encontramos con que, a pesar de todo esto, hay una política antimigratoria totalmente irracional, ¿eh? No solamente dolorosa, injusta, sino que además ni siquiera tiene lógica el propio sistema. Bien, el síndrome de Ulises yo lo describí el año 2002, porque el año 2000 se cerraron las fronteras en Europa y empezaron a llegar a nuestro consultorio personas que explicaban cosas diferentes. Lo que oía no era lo mismo que antes. Hablaban de soledad, de miedo, de indefensión, de gente que vivía indocumentada. Entonces, el cierre de las fronteras fue algo que afectó muchísimo, lógicamente, a la salud mental de la gente. Hice una estadística de los síntomas que presentaban estas personas y vi que esto en realidad no era un trastorno mental. Estaban estresados, estaban pasándolo mal, pero eran gente sana, gente fuerte, y de ahí salió la idea del síndrome de Ulises, y con este nombre Ulises para dignificar precisamente la figura del inmigrante. Y evidentemente en un momento me recordó que esto lo había leído en algún sitio, en la Odisea, lo que estaba oyendo, de soledad, de miedo, de indefensión. ¿Cuál es la sintomatología del síndrome de Ulises? Pues una sintomatología de estrés. Síntomas de varias áreas, por ejemplo, del área depresiva, pero faltan los elementos centrales del diagnóstico de depresión. La apatía, las ideas de muerte, el lentecimiento psicomotor, el depresivo está con una cara completamente... No se mueve. Las personas están deseosas de ir adelante, son proactivas. Entonces, yo me cuestioné que realmente esta tristeza por los problemas que tienen o el llanto fuera una depresión. Creo que no lo es. De suyo, el llanto, por ejemplo, se sabe por estudios epidemiológicos que no se relaciona con la depresión. El depresivo apenas llora. Es como el niño abandonado. No llora porque no le van a hacer caso.
El llanto es una conducta comunicacional. Están nerviosos, preocupados, no es para menos, creo que cualquiera de nosotros lo estaría. Lo expresan también a través del cuerpo. Uno de los síntomas que nosotros hemos estudiado más es el dolor de cabeza, y yo propuse, se me ocurrió que este dolor de cabeza de los inmigrantes llamarle inmigraña, migraña del inmigrante, porque las dos palabras, migración y migraña, tienen la misma raíz, ¿no? Y para ir más rápido, pues inmigraña, ¿no? De alguna manera, el dolor de cabeza pues expresa también ese sufrimiento tan grande que viven estas personas. Ujú. De suyo sabemos que la cefalea se relaciona con la agresividad reprimida, con el intento de no pensar en los problemas más urgentes. Es menos doloroso el dolor de cabeza que pensar en la situación del inmigrante. ¿Mm? Voy un poco rápido porque ya he dicho que quiero dar una visión muy general, ¿eh? Luego, si hay algún punto que os interese más, lo hablamos o me escribís o estamos en contacto. También hay a veces situaciones como de confusión, de desorientación. Cuando estamos muy estresados, pues, a veces es cuando olvidamos las llaves, cuando, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues imaginaos en una situación de estrés extremo. Esto se puede relacionar a nivel físico con el incremento de cortisol, pero también a un nivel quizás más psicoanalítico, con el uso de defensas masivas de fragmentación para no ver la realidad. La confusión también protege, porque es muy duro ver tu situación. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué vas a hacer ahora? Eso es terrible. Y a mí también esta situación de confusión de los inmigrantes me recordó una obra de teatro, Esperando a Godot. Y yo muchas veces he tenido en la consulta la sensación de lo que describe Godot, ¿no? Personas que no saben por dónde tirar, que ya lo han probado todo, pero que todavía esperan algo, ¿no? Este Godot, esta persona que nos va a ayudar, que nos va a salvar, ¿no? Yo creo que esta obra de Godot recoge mucho de lo que muchas veces el inmigrante trae a la consulta. Aquí tenéis algunos diálogos de la obra, bueno, en la que se expresa la desesperanza, la confusión, pero todavía a ver si es posible salir adelante. Seres humanos siempre tenemos la esperanza es lo último que se pierde, como se dice, ¿no? Entonces, a pesar de todo, hay la esperanza de que alguien te va a ayudar. También es muy importante la interpretación cultural de la sintomatología. Hay otras cosmovisiones y es muy importante el respeto por otras cosmovisiones. En la medicina tradicional, se considera que quien enferma ha incumplido alguna norma del grupo. Entonces el damnificado recurre a la brujería, ¿m?, para ponerle enfermo, y el enfermo tiene que recurrir a una serie de rituales para salirse de eso. No deja de ser muy interesante porque al final entiende el trastorno mental como un tema de grupo, de comunicación, que esto es lo que plantea también la psicología social o comunitaria, ¿no? Que los problemas mentales están muy relacionados con nuestras relaciones. Y esto ya lo sabía la medicina tradicional, la medicina nativa, etc. De todas maneras, es muy importante tener en cuenta estos aspectos de brujería, pero como me decía una vez un inmigrante en la consulta, dice, doctor, no se equivoque, a mí el mal de ojo no me viene del hechicero, el mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes en este país. Ese es el terrible mal de ojo que padezco, sus leyes que me impiden tener a la familia, trabajar, etc. ¿Qué dicen los datos sobre el síndrome de Ulises? Pues alrededor del 15% de los inmigrantes que se visitan en consultas generales y de salud mental tienen cuadros tipo síndrome de Ulises. Pero solo vemos la punta del iceberg. ¿Cuánta gente no va por miedo, por desconocimiento? Tenemos toda una serie de estudios desarrollados y hemos creado este Instituto Síndrome de Ulises, Ulysses Syndrome Institute en Londres, para recoger la documentación, en fin, todo el trabajo en relación con el síndrome. Hay unos vídeos, no vamos a verlos ahora porque nos llevaría tiempo. Ay, 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 que no se me ponga en marcha porque es un poco lío.
Sí. Tenemos también en la web traducidos a 20 lenguas, ¿eh? Información sobre el síndrome de Ulises y sobre el duelo migratorio. Esto lo hizo una fundación de California que colabora con nosotros. Insisto, no vamos a verlo ahora, pero están muy bien hechos los vídeos y los documentales en 20 lenguas, las 20 lenguas más importantes, sobre el síndrome de Ulises y el duelo migratorio. Todo esto se puede ver entrando en la web del Ulises Syndrome Institute. Bien, esta es la entrada del instituto. Y yo creo que también es importante entender la relación de la migración con el colonialismo. En América mismo vivisteis el Sendero de las Lágrimas, ¿no? 4.000 nativoamericanos murieron por las extremas condiciones que tuvieron que hacer en una migración forzada. Creo que es como un símbolo también de todo lo que ha supuesto la migración. También ha habido otros momentos muy, muy duros. Aquí es donde tenemos el centro y la idea del instituto es tener un centro de documentación en la que recogemos todo lo que se va publicando. Frecuentemente van saliendo artículos, tesis, trabajos, los vamos recogiendo, ofrecer asesoramiento en investigación, asistencia, información, estudios reglados también. O sea, si alguien está interesado, pues puede consultar la web. Bien, vamos a seguir avanzando poco rápidamente. ¿Cómo se diferencia el síndrome de Ulises de lo que son los trastornos mentales? Creo que es un tema importante. Ya hemos dicho que es diferente de un trastorno depresivo en el que hay apatía, ideas de muerte, lentecimiento psicomotor. De suyo hay un gran debate hoy en día en toda la psiquiatría y la psicología, perdón, en relación a que se está medicalizando todo el duelo. Todo lo convertimos en depresión, en trastorno mental. Cualquier problema, cualquier duelo, y obviamente esto también pasa con el duelo migratorio. Y hay textos en la literatura que son muy interesantes, ¿no? Hay un autor español, Baroja, que dice: a veces siento un tipo de tristeza tan especial que creo que sería muy desgraciado si no pudiera sentirla. O sea, no toda tristeza es enfermedad mental. Y como han señalado algunos filósofos como Rorty, sin tristeza no hay compasión ni solidaridad, que son el fundamento de los derechos humanos, de la empatía. Entonces, cuidado con convertir toda tristeza en trastorno mental. La tristeza pues está en la música, está en el arte, y eso no es patología, forma parte de la comunicación y de la vida. Entonces yo me planteo, ¿cómo se puede diagnosticar de enfermo depresivo a un inmigrante que está plenamente dispuesto a ir a pie, corriendo si hace falta 20 kilómetros a buscar un trabajo? Esto no lo hace un depresivo. Está triste porque tiene unos problemas, pero tiene capacidad para reaccionar. Tampoco es un trastorno adaptativo, porque el DSM dice que el trastorno adaptativo ha de haber una respuesta desproporcionada respecto del estresor. Aquí la respuesta es todo menos desproporcionada, porque es extrema la situación. Yo, desde luego, no desearía para nada vivir unas circunstancias así, algo tan terrible. Entonces, realmente que la persona pues, esté tensa, esté preocupada, pues yo creo que eso es proporcionadísimo, vaya. Si leéis bien en el DSM-5 qué es un trastorno adaptativo, no tiene nada que ver. Y otro diagnóstico diferencial importante es con el trastorno por estrés postraumático. Para el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático hace falta pensamientos intrusivos sobre la situación traumática, conductas de evitación, apatía. Los inmigrantes que yo veo no tienen eso. Han sufrido traumas, pero tienen una capacidad de resiliencia. De suyo sabemos que apenas el 15% de las personas que viven traumas desarrollan trastorno por estrés postraumático. Pero aquí hablamos de personas muy resilientes,
Alguien que coge una barquita en África para hacer 4.000 kilómetros y llegar a Europa es una persona resiliente. Es una persona que tiene mucha capacidad. También es verdad que sufre muchos traumas, cuidado. No estoy, hay que verlo de una manera objetiva. Pero cuidado porque hay un riesgo de convertir trauma en trastorno. Has tenido un trauma, tienes un trastorno. Has tenido un duelo, tienes una depresión. Cuidado con eso. Sin embargo, el alcoholismo está infradiagnosticado. No es que yo diga que no hay trastornos mentales. Por ejemplo, el alcoholismo es un grave trastorno mental. Es la puerta a las demás adicciones. Está relacionado con la violencia de género, abusos sexuales, accidentes laborales, accidentes de tráfico, lo más terrible para un inmigrante. Quedarse con un problema medio, manco, quedarse ciego. El riesgo es tremendo, ¿no? Con el alcoholismo. Es decir, el síndrome de Ulises pertenece al área de la prevención más que al área del tratamiento. La medicina china tradicional, sabéis que es diferente de la occidental, la medicina asiática, es mucho más de prevención. Nuestra medicina occidental es muy de intervención, ¿no? Y la medicina china incluso se dice que se pagaba al médico mientras estaba sano. Cuando se enfermaba, el que pagaba era el médico. Es un ejemplo de la importancia de la prevención. El síndrome de Ulises es como si en una habitación subiéramos la temperatura a 100 grados. Todos estaríamos mareados, confusos, pero no quiere decir que estaríamos enfermos, estuviéramos enfermos, porque cuando saliéramos fuera y nos diera el aire, pues en un ratito se nos ha pasado. Solo el que con ese calor hace un infarto, un cólico, tiene enfermedad. Es como la caña que se dobla al viento pero no se rompe. Vuelve luego a erguirse porque es resiliente, pero lo ha pasado mal. Síndrome de Ulises está en el centro entre lo que es la salud mental y la enfermedad mental. El riesgo es medicalizar, victimizar, estigmatizar, pero también, por el otro lado, banalizar. Hay un sufrimiento y es importante apoyar y ayudar a estas personas. Y aquí yo creo que es muy interesante releer a Foucault, enmarcando mucho el diagnóstico clínico psiquiátrico. Foucault dice que está muy relacionado con el poder, con el biopoder. Muy importante repasar la obra de Foucault. Foucault hablaba de dos grandes colectivos discriminados, los locos y los presos. Yo diría que en el mundo de hoy los inmigrantes son otro colectivo que sufre una tremenda discriminación. Y Foucault plantea que todo el área de la salud mental está muy relacionada con los sistemas de poder. La locura, los trastornos mentales, la sexualidad, no solo son cuestiones técnicas, también son cuestiones políticas. Entonces, este marco creo que es importante de tener en cuenta, que tenemos una definición de biopolítica que hace. Aquí tenemos un caso extremo de lo que estoy planteando. Este era un disidente de un régimen, de un país del área soviética y me diagnosticaron psicosis delirante reivindicativa. Tú tienes que ajustarte al sistema, si no, no estás bien. Es un ejemplo extremo de lo que estoy planteando. Entonces es importante tener en cuenta que la misión del psicólogo, del psiquiatra, del trabajador social, de todas las personas que ayudamos, es liberar a la persona, no normalizarla, no arreglarla para que vuelva a producir en el sistema, sino ayudarla a que encuentre su verdadero ser, a que se desarrolle. El trastorno mental más bien es visto como una pérdida de libertad. Un obsesivo pues, sufre, no tiene la libertad de hacer cosas. El trastorno mental es ayudar a que la persona sea más libre, pero no normalizarla. Y aquí es muy importante esta perspectiva de colonial, ¿no? Muy interesante la obra también de Edward Said, ¿no?
señala cómo pues, la literatura occidental no ha tenido en cuenta a las personas de otras culturas, de otras civilizaciones. Hay un ejemplo muy famoso, ¿no? En Calibán, en La Tempestad, una de las obras clásicas de Shakespeare, sale un nativo de una isla, Calibán, que no tiene personalidad propia. No es nadie. O sea, los europeos sí que tienen personalidad, sentimientos. Entonces, creo que es muy importante esta perspectiva, como digo, de colonial. Y conocer la obra de grandes pensadores, de grandes teóricos y clínicos que han trabajado también desde otras culturas, no solo desde la occidental. Desde Franz Fanon, Michael Barca, bueno, en fin, hay muchos autores, sería larguísima la lista. Yo además creo que muchas veces con el inmigrante se reproduce el trato colonial. Se le deshumaniza, no tiene derecho a vivir con la familia, cuando siempre se está reivindicando aquí como un derecho humano fundamental, se desvaloriza su cultura. Y el trato inhumano, colas terribles, maltrato. Yo creo que se está reviviendo de alguna manera una imagen colonial. Por lo tanto, creo que esta perspectiva de colonial es muy importante. Y, por supuesto, una perspectiva interseccional que tenga en cuenta todos los elementos, toda la diversidad, todo lo que tiene que ver con la LGTBI, etc. Entonces, creo que tenemos que tener esta visión amplia. Bien, voy avanzando y vamos a entrar ya en la evaluación. Aquí yo trabajo con un modelo que llamo modelo VEDA, porque la palabra es gráfica y bonita, VEDA, pero que tiene que ver con estudiar la vulnerabilidad, los estresores, el duelo y la adaptación. Esas son las cuatro variables fundamentales a entender en una situación problemática, como la de los inmigrantes. Y entonces he desarrollado dos test, la escala Ulises, que he comentado antes muy rápidamente, que estudia la vulnerabilidad de los estresores, y el test del kayak, que es un test que mide cómo se elabora el duelo migratorio. Son muy diferentes. Lo voy a explicar muy rápidamente también, me interesa que se capte la idea básica. La escala Ulises estudia los factores de riesgo. El test del kayak estudia el funcionamiento mental de la persona. El marco y la persona, dos cosas muy diferentes. Tenemos los 7 duelos estos, que ya he dicho que los repetiríamos mucho, y estas dos variables fundamentales, la vulnerabilidad y los estresores. Y estas escalas son importantes porque la migración se está viviendo en circunstancias muy dramáticas. Fijaros, podemos ver la vulnerabilidad física, mental, la historia previa, los estresores personales, sociales. Tenemos unas tablas, unos indicadores, y como digo, pues esta es la escala. En los 7 duelos tenemos indicadores para saber si la vulnerabilidad es simple, complicada o extrema, y si los estresores son simple, complicados o extremos. Nos permite hacer un buen pronóstico sobre los factores de riesgo. Pero como he dicho antes, aunque haya mucha vulnerabilidad, siempre hay que apoyar a la persona y creer en ella. El albatros, según los ingenieros, no vuela. Cuidado. Vuela muy bien. Voy a poner un ejemplo que creo que es la forma más clara. El duelo por la lengua. ¿Qué es el duelo simple? Pues tener pequeñas limitaciones que no impiden aprender otra lengua. Gente que no pronuncia bien la R, la S, o que es un poco retraído y le cuesta comunicarse, pero tiene muchas posibilidades de aprender la nueva lengua. ¿Qué es la vulnerabilidad complicada? Limitaciones físicas relevantes, problemas de oír, problemas visuales, limitaciones psíquicas, dislexia, disgrafia, fobia social, depresión. Claro, todo esto limita el contacto y el aprendizaje de la lengua, pero hay posibilidades de buscar ayuda para estas personas. Pero la vulnerabilidad extrema es cuando encontramos a alguien que tiene una parálisis cerebral, una demencia. Evidentemente, aquí sí que realmente la situación
es extremadamente difícil. Y desde el lado de los estresores simples, pues son las dificultades normales que tiene cualquier persona que aprende otra lengua. Claro, nadie tiene un profesor 24 horas al lado, ¿no? Siempre hay que hacer un esfuerzo, pero estresores complicados son cuando, por ejemplo, a nivel personal se tiene muy poca relación con los autóctonos, o a nivel social se tienen dificultades para acceder a los cursos de formación, pero buscando salidas, pues se pueden ir arreglando estas situaciones. Pero los estresores extremos, que son los que se dan sobre todo en los indocumentados, aquí sí que la persona tiene una barrera, un muro que le impide ir a estudiar la lengua, comunicarse con los autóctonos. Por lo tanto, aquí la situación es muchísimo más difícil. Entonces, que veáis que es un esquema de continuums, yo creo que muy intuitivo, pero que nos permite ver, este es el ejemplo de la lengua, pero sería lo mismo en los otros duelos. Que está como lo aplicamos, verde, simple, amarillo, dificultades, y rojo, situación extrema. Este es el ejemplo de un indocumentado. Estresores extremos en varias áreas, por lo tanto, estresores para vivir el síndrome de Ulises. Estos son estudios de fiabilidad, consistencia, etc. Y este libro está traducido también al inglés, y en mi web se puede encontrar la información. Y vamos a ver la otra escala, el test del kayak, es un test que se basa en la psicología evolucionista. Yo hace más de 20 años que doy clases de psicología evolucionista en la Universidad de Barcelona y es una aplicación al tema del duelo migratorio. Pero el test del kayak no evalúa las capacidades de la persona para resistir los problemas que tiene. Elabora qué hace, cómo funciona, cómo reacciona, porque ahí le podemos ayudar mucho. Es un esquema que ya veréis que es muy simple, pero luego lo vamos a hacer complejo. Tenemos un primer eje que tiene que ver con el grado de la acción, abajo muy poca acción y arriba la máxima acción, en el medio la acción moderada, y con un segundo eje básico desde el punto de vista evolucionista, hacia dónde se dirige la acción. Pues hay dos direcciones básicas, explorar y obtener recursos y proteger los recursos. Eso es lo que hacemos continuamente. Y lo que hace no solamente un organismo, una institución, cualquier, no sé, imaginaros un Estado, tiene un ministerio de ciencia, de exploración, otro de defensa, o sea, buscar y proteger son dos cosas absolutamente básicas de cualquier entidad. Cruzamos los dos ejes y nos salen 4 funcionamientos ligados al cruce de los ejes. Ahora vamos a intentar rellenar eso con funcionamientos psíquicos. Le llamamos kayak porque es un equilibrio. También podemos ver aquí arriba acción-control, abajo repensar autocrítica, aquí asertividad, replegamiento o exploración-descanso. El sistema nos permite ver pares de funcionamientos. En el centro del modelo están los funcionamientos integrados, que conectan bien con la realidad, y en el extremo, aquí está la máxima acción, es la manía, es una locura, ¿no? La máxima pasividad es la depresión, no es adaptativa. La máxima seguridad es la paranoia. La máxima exploración es el caos y la desorganización. Entonces es un modelo que, partiendo de estas premisas, se desarrolla y podemos ir viendo cómo en el centro van a estar los funcionamientos adaptativos en relación a lo que es acción, seguridad o acción-exploración, siempre teniendo en cuenta ese eje. Insisto que no lo puedo explicar ahora con detalle, hacemos cursos, seminarios sobre esto, porque esto tiene una fundamentación evolucionista desde a nivel etológico, incluso esto se ve en los animales, etc. Entonces, en el centro está lo adaptativo,
llevado al extremo se convierte en patológico y desadaptativo. Controlar es bueno, pero lo obsesivo no es adaptativo. Ser asertivo es bueno, pero la paranoia no es adaptativa. Replegarse puede ser bueno, pero aislarse es malo. ¿Cómo? Es un modelo de continuum. ¿Mm? Ser autocrítico es bueno, pero la culpabilidad es muy negativa. Repensar es bueno, pero caer en una especie de confusión, de no saber por dónde ir, pues no es adaptativo. Reposar es bueno, pero la pasividad no es adaptativa. Explorar es bueno, pero la desorganización, el caos, pues no es adaptativo. Ser activo es bueno, pero la manía es desadaptativa. El hacer por hacer sin parar. Se gastan recursos, se cometen errores. Bien, es un modelo, me interesa que captes la idea. Es intuitivo el planteamiento. Bien, esto sería, yo hago cursos sobre el test del Kaya, que es la explicación más breve que he podido hacer, pero vamos a aplicar esto a nuestro caso de estudio, que es la migración. También lo usamos en clínica. Entonces vamos a volver otra vez al famoso esquema, por decirlo así, de los 7 duelos. Y quiero poner otra vez el ejemplo de la lengua, porque creo que es un buen ejemplo de cómo se aplica el modelo. Aquí tenemos que organizarse para aprender una lengua es muy importante, pero el obsesivo, el inmigrante obsesivo que quiere aprenderse toda la gramática de la nueva lengua de memoria perfectamente, va a fracasar. Lo obsesivo es desadaptativo. Aquí tenemos que el inmigrante que defiende sus derechos o que plantea cosas sobre la otra lengua está bien, pero el que rechaza completamente la otra lengua tendrá graves problemas también. Es desadaptativo. O aquí tenemos que el inmigrante que se aísla y no quiere comunicarse, pues no podrá aprender la lengua. O el que aquí en la parte depresiva dice, yo no estudio inglés o alemán o la lengua que sea, porque no voy a poder. Claro, ese funcionamiento depresivo es muy desadaptativo. O aquí la pasividad, el que no hace nada, y bueno, pues no se plantea el problema, no lo quiere ver. O el que lo hace de una manera caótica, desorganizada, o el que quiere aprender la nueva lengua en una semana, el maníaco. Yo me voy a poner en una semana y aprendo japonés. Ya verás, ¿no? Qué desastre. Fijaros que aquí se ve muy claro, ¿no? A mí me suele gustar poner el ejemplo de la lengua tanto en vulnerabilidad de estresores como en manejo. Luego habrá que ver qué vulnerabilidad tiene la persona, pero los funcionamientos obsesivos, paranoides, de aislarse, depresivos, pasivos, desorganizados, maníacos, no son adaptativos. Y tenemos que potenciar los funcionamientos centrales de aprender a organizar, de aprender a plantear las cosas, de ver tus límites, pero hacer las cosas. Bueno, yo creo que se entiende por dónde va el modelo. Voy a poner un caso, que creo que es la mejor manera de mostrar esto. Una mujer boliviana que lleva 6 años en Barcelona sin papeles, tiene 2 hijos menores en su país, está muy preocupada y muy afectada por lo que está viendo, sobre todo por la separación con los hijos. Y esta mujer nos explica que empieza a llamar continuamente a sus hijos para ver qué hacen. Y les controla todo lo que hacen. La ropa, cómo lo tienen, todo. Y los chicos están ya realmente nerviosos con la mamá, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Tenemos indicadores, aquí tenemos los indicadores del test del kayak para cada uno de los duelos. Aquí estamos viendo el duelo por la familia, pero hay indicadores de los 7 duelos y podemos ver, aplicando en el test del kayak, que María tiene un funcionamiento con rasgos obsesivos y con rasgos depresivos. Se siente culpable porque no está con sus hijos, que no es culpa de ella, desde luego, pero intenta controlarlos continuamente. Pero esto no funciona. Ni se tranquiliza, los niños se ponen mal, y luego, cuando fracasa eso, se vuelve a deprimir.
y va haciendo este balanceo. Por eso hablamos del test del kayak, de este equilibrio. Es un ejemplo muy rápido de cómo aplicamos. Luego ella es una persona que en las áreas centrales tiene capacidades y que es lo que tenemos que potenciar, pero en las áreas extremas, que son las patológicas, pues tiene estas dos tendencias complicadas. Unos rasgos más obsesivos y unos rasgos más de depresión o ligados a la culpabilidad. Otra vez el ejemplo de la lengua, yo creo que es el más claro. Bien, vamos acabando. Hemos empezado estudiando el contexto de las migraciones, los estresores que viven los inmigrantes, los síntomas que tienen, la evaluación, y vamos a pasar a la parte de intervención. Yo considero que la intervención tiene que estar basada en una buena evaluación. Si no, se hace un poco, pues, por decirlo así, a la buena de Dios. Es un buenismo de ayudar, pero que podemos estar metiendo la pata. Es muy importante entender qué pasa, saber qué problemas hay, qué intensidad tienen, ¿eh? Para luego intervenir adecuadamente. Y aquí hay tres perspectivas a aunar. Una perspectiva social y psicosocial, una perspectiva psicológica y una perspectiva transcultural. Entonces, insisto, es muy importante la buena evaluación, no medicalizar el duelo migratorio, no tener esta perspectiva neocolonial, digamos, de no respetar los derechos humanos al final. Bien, primero voy a hablar un poco de lo que es una intervención más psicoterapéutica. Esto va más allá del síndrome de Ulises, son personas que pueden tener otros problemas también. Bloqueo del proyecto migratorio. Presento algunos casos, están cambiados los nombres de personas que yo mismo llevo, inmigrantes que están viviendo situaciones de bloqueo del proyecto migratorio, de dificultades que les afectan mucho en el país de acogida. Insisto que están cambiados algunos datos para que no se pueda conocer a la persona. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando se vive el duelo migratorio, se reviven los duelos previos, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad de la persona, los estresores y luego, ¿qué mecanismos usa la persona? ¿Cómo actúa la persona? ¿Mm? Aplicando, por ejemplo, el test del kayak para elaborar el duelo migratorio. El caso Pedro, son casos diferentes, pero que todos nos muestran que emigrar pues es complicado en el mundo de hoy. Hay dificultades y esas dificultades reavivan también los duelos previos, la problemática de vulnerabilidad previa de la persona. Bien, insisto que es una descripción muy rápida del tipo de casos que se suelen plantear. Tengo un libro que se llama Intervención psicológica y psicosocial con inmigrantes, minorías, excluidos sociales, en el que están desarrollados muchos de estos aspectos. Luego, desde una perspectiva más comunitaria, tenemos un modelo de intervención y hemos colaborado también con el gobierno de Colombia, en algunas zonas de Colombia, para aplicarlo. Y este modelo se basa en el análisis de tres variables fundamentales: la vulnerabilidad, los estresores y la sintomatología. Trabajando con estas tres variables, nos van a salir 4 perfiles básicos de inmigrantes que piden ayuda. Y vamos a poder poner en marcha 4 programas adaptados a las realidades de estas personas. Es decir, no actuamos, pues bueno, sí, como se puede, sino intentando tener un modelo para intervenir de la mejor manera posible. Entonces aquí tenemos estas 4 posibilidades.
Trabajando con estas tres variables nos salen cuatro subtipos de situaciones. Miradlo un poco porque ahora lo vamos a aplicar. Bien, entonces nos sale este esquema, jugando con estas tres variables. Y cada uno de los tipos tiene un tipo de intervención diferente. No es lo mismo tener trastorno mental y estresores extremos y vulnerabilidad extrema que no tener vulnerabilidad extrema, aunque tengas estresores extremos y una sintomatología que no es de trastorno mental. Sí, es un modelo también que se puede entender intuitivamente y que yo creo que es muy útil para la intervención. Bueno, aquí estaría un poco más desarrollado. En realidad, como digo, es pues trabajar con estas tres variables. Pero fijaros que la intervención es diferente. Aquí ya no estamos hablando de patología, sino de una sintomatología reactiva de estrés, tipo síndrome de Ulises. Por lo tanto, la intervención ya no será psicoterapéutica, psicofarmacológica, porque no estamos en el área del trastorno mental, sino de una problemática de tipo de estrés psicosocial. Y este es el cuarto subtipo. Y vuelvo a poner un poco el mismo esquema. Y aquí tengo también un libro que se llama Inteligencia Migratoria, que antes amablemente ha señalado Ingrid. Y en este libro pues están desarrolladas toda una serie de estrategias para incrementar la resiliencia en relación al duelo migratorio. A nivel individual, a nivel grupal, a nivel físico, a nivel mental, a nivel social. Hay distintas posibilidades de intervención. Y este es el libro en el que está todo esto descrito. Este es un modelo que usa la Universidad de Berkeley, en el que se pone el síndrome de Ulises en el medio entre la salud mental y el trastorno mental. Y es un modelo que se ha utilizado, se está utilizando en toda esa área de California especialmente. También en el norte, bueno, en la parte de Sacramento, etcétera, con otro equipo con el que trabajamos. Toda la importancia de lo transcultural. Yo aquí en este libro también planteo que hay 9 diferencias fundamentales en la manera de vivir las emociones en las diferentes culturas. En relación al planteamiento del individuo y la comunidad, en relación a la culpa, la relación mente-cuerpo. 9 elementos en los que hay variación cultural. Y es muy importante entender esto para poder realmente ayudar a una persona de una cultura diferente. Toda la importancia de la intervención psicosocial. Tener en cuenta, como digo, las aportaciones de muchos investigadores de todo el mundo que han aportado planteamientos muy interesantes. Y finalmente, lo que yo llamo la intervención terapéutica extendida o ampliada, cuando una persona vive una situación de exclusión radical, es inevitable que sienta rabia, tensión, por lo injustamente que se siente tratado. Y cuando una persona está tan mal,
busca una ayuda no solo psicológica, sino también de protección. Porque su problemática va más allá de lo puramente psicológico, es un tema de pura supervivencia. Yo creo que incluye demandas de atención física y social, demandas de protección, no solo psicológicas. No nos equivoquemos y veamos solo lo psicológico. Y estas demandas son naturales, no son patológicas, son un intento de supervivencia. Y yo creo que hay dos expresiones de esta relación terapéutica extendida: la hostilidad, expresada en la transferencia negativa, y la expresión somatizada de la demanda. Ahora lo explicaré, pero el profesional también vive con dificultades en esta situación, lo vive con impotencia, con burnout. Cuántas personas que trabajan ayudando a estas poblaciones se sienten a veces pues sin fuerzas, desmoralizados, ¿no? También viven esta situación. Esta idea de que hay hostilidad, incluso a veces el inmigrante desconfía del profesional asistencial, y hay muchos ejemplos de desconfianza, y tenemos que saber trabajar esta transferencia negativa, saberla contener, devolverla en una forma empática. Fijaros, una muestra de esta transferencia negativa es que los inmigrantes baten todos los récords de incumplimiento terapéutico. Hay estudios que lo muestran. No hay ejemplo más claro. O sea, ya en medicina los pacientes incumplen, pero bastante. En psiquiatría todavía más. Pero es que en el área nuestra de la migración es el récord. ¿Por qué? Porque es difícil esa comunicación, ese trabajo conjunto. Y una de las causas es esta hostilidad. Y a veces incluso se sabe que los inmigrantes tienen la autoestima más baja que la población autóctona, tanto sufrimiento que tienen, tanto desvalorización. Luego a veces los autóctonos tampoco tenemos la empatía de acercarnos, de aproximarnos. Entonces en España, por ejemplo, tenemos fama de ser un poco rudos en el trato. Hay culturas que son mucho más amables. Tenemos que entender también nuestra forma de comunicación. Pondré un ejemplo de esto. Este es un test basado en las fotografías de Ekman, de las expresiones faciales básicas, y esto, presentándolo alguna vez a inmigrantes, nos han dicho: yo no conozco a nadie, como si fuera un interrogatorio, como si nosotros fuéramos la policía. Qué desconfianza en un hospital, en un sitio que ya se ve que es un lugar seguro. Aún así hay desconfianza. Este es el miedo que hay en la mente de los inmigrantes y que se expresa en la relación. Bien, la somatización, que busca también un contacto más directo, una protección. También, como hemos dicho, cuando es muy difícil expresar emocional, mentalmente, pues se favorece, ¿no?, la expresión somatizada. Aunque también la cultura occidental tiende demasiado a hacerlo todo mental y no acepta la somatización, cuando en realidad somatizar y vivir mentalmente se puede hacer las dos cosas. Es decir, no tiene que ser solo todo el sufrimiento mental, se puede compartir también con lo somático. Y como digo, desde el profesional, evitar el burnout, ayudar al que ayuda. Bien, ya termino finalmente. ¿Por qué Ulises? Bueno, hemos oído esta idea de la Odisea, de cruzar África. Puse este nombre por dignificar la figura del inmigrante, por acercarlo emocionalmente. Los especialistas en la Odisea dicen que es una poesía de inmigrantes, una poesía de una época de muchos desplazamientos, de
vivir situaciones difíciles, como le pasó a este tal Ulises. Que Ulises, además, era un semidios. ¿Mm? Y lo pasó muy mal, pero esto hoy en día lo vive la gente corriente. Estos sufrimientos estaban reservados a los héroes de la mitología y ahora lo están viviendo gente de carne y hueso. Y no un solo hombre, sino cientos de miles, millones. Yo digo que malos tiempos aquellos en los que la gente corriente tiene que ser héroe. A la gente no nos gusta ser héroes, queremos llevar una vida feliz, tranquila, en nuestro aire. Fijaros en este viaje de este inmigrante que llega a España, viene del Camerún, cruza todo el desierto del Sáhara hasta Argelia, luego pasa aquí a la costa de África, va a las Islas Canarias, es deportado luego a la península. Son varios años de un viaje terrible, lleno de sufrimientos. Este es el viaje de Ulises. Salió de la isla de Ítaca, se fue a Troya. O sea, no es una exageración decir que este viaje también es una odisea. Es que realmente es muchísimo mayor, y en circunstancias también durísimas. Pero hay muchos textos de la Odisea que os invito a releer que recogen lo que oímos en nuestras consultas. Preocupación, sufrimiento, indefensión. Familias rotas, sufriendo. La Odisea lo recogen. Hay muchos textos que recogen el sufrimiento de la familia. Y es interesante que Ulises renuncia a la inmortalidad porque su apego es más fuerte. Él prefiere volver con los suyos y le ofrecen la inmortalidad. Claro, por eso es un mito y es un héroe. La confusión, estamos recogida en la Odisea, el loto, una sustancia que tomaban para olvidar los problemas, ya lo hemos dicho, como el alcohol, Y yo creo que esta secuencia de la Odisea recoge muy bien también toda esta situación cuando Ulises dice al cíclope, a Polifemo, que le quiere atacar, le dice, tú me preguntas mi nombre, voy a decírtelo, mi nombre es nadie y nadie me llaman todos. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, no puede haber identidad, ni autoestima, ni integración social y así no puede haber salud mental. Necesitamos ser alguien en la comunidad para tener salud mental. Entonces, tenemos una crisis de salud mental cuando somos nadie. Bien, este tema lo llevamos 2 veces al Parlamento Europeo, lo llevamos allá a Nueva York a la ONU, ha traducido a diferentes lenguas, en novelas, este es un libro de poesías en Cuba, obras de teatro, está recogido legalmente como atenuante en España, y sería muy interesante que se pudiera plantear en otros países, porque es una situación de un estrés tan fuerte que afecta también a las capacidades de la persona, de volición, de libertad. O sea, yo creo que eso es muy interesante como línea de desarrollo. Este es el libro en el que describí el síndrome de Ulises en el año 2002 y tenemos esta asociación, la Red Atenea, que hacemos un congreso cada año. Por cierto, este año haremos el congreso en octubre en México, que lo tenéis muy cerca y sería una buena ocasión de encontrarnos. Hemos hecho congresos en diferentes países, en Roma, en Londres, en Colombia. Tenemos este posgrado también de formación en migración y salud mental. Este es nuestro centro. Es un hospital en el que tenemos nuestra sección, está en el puerto de Barcelona, el lugar de llegada de las migraciones, donde hemos podido atender y estudiar esta realidad. Si no se estudia, no se puede ayudar bien, hay que entender para ayudar bien. Estamos aquí, en esta zona, junto a la montaña de Montjuïc, en esta ladera en esta parte de Barcelona, cerca del puerto, algunas imágenes de Barcelona. Y ya repasando, el síndrome de Ulises es una variante extrema del duelo migratorio. No es un trastorno mental, está en el centro, en el límite. Cuidado con medicalizar o con banalizar. Y bueno, Ulises finalmente se reencuentra con los suyos
esperemos que también hoy en día termine el drama de tantos millones de inmigrantes. Y aquí están un poco mis redes sociales por si alguien tiene interés en consultarlas o estar en contacto. Y muchas gracias por la atención, ¿eh? O sea que podemos intercambiar ahora comentarios y opiniones. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Anchochegui. Yo y todos los asistentes estamos emocionados con su taller. Muchos de los comentarios en el chat dicen que fue un taller maravilloso y Muchas gracias. muchísimas gracias por todas las informaciones que nos ha dado hoy. Entonces, como tenemos tiempo de poner Sí, una charla con usted, quiero dejarle saber a todo el mundo que vamos a evaluar aquí. Como ven, tenemos otra encuesta bien breve que muy bien, muy bien. pedimos que tomen antes de que se desconecten, porque algunas personas han comentado que tenían que ir a otras cosas. Por favor, Ah. no se vayan sin hacer la encuesta. Entonces, lo que sí se pueden quedar para charlar un poco más, por favor, quédese con nosotros. Entonces, ahí tienen su encuesta, tómenla y le pido paciencia mientras repasamos aquí el chat y también tenemos unas preguntas aquí que no entraron durante la registración. Aquí una pregunta. ¿Existen diferencias significativas documentadas en los problemas o resultados de salud mental en las regiones geográficas? Por ejemplo, ¿verdad? Los solicitantes de auxilio en Nueva York versus los solicitantes de auxilio en América del Sur o en Europa Ya, o Asia, etcétera. ya, ya. Sí, 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 sí. Muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, yo aquí me remitiría al modelo que he planteado. Va a depender de los estresores que haya en cada lugar. Si en Sudáfrica hay más que en Nueva York o en Europa hay más, pues será más la afectación. Tenemos que ver yo creo que ahí tenemos que ver el planteamiento básico del síndrome de Ulises. ¿Qué estresores, qué problemas tiene la persona y qué síntomas tiene? Entonces, como tú dices, pues no es lo mismo los estresores de una persona que pide asilo, un refugiado en Nueva York, pues que en Sudáfrica o en Europa, y tenemos que ver pues la intensidad de esos estresores como factor de riesgo respecto de la salud mental de esa persona. Hay que ver, por eso yo insistía mucho en los test, a eso lo puedes ver con la escala Ulises. Puedes ver en ese refugiado de Nueva York o en el refugiado de Europa qué está viviendo. Y entonces tienes los datos. Muy Más bien. cuestiones. Sí, hay muchas, Pues muchas. adelante, adelante. Entonces, tenemos también otra pregunta que dice, primero le dice, hola, Joseba. Hola. Entonces, acaba de empezar esta persona el workshop y está bien sorprendida por saber, ¿verdad?, que hay mucha variabilidad genética que predispone a que sea más exitosa la migración. So, ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Y nos dice que su familia proviene de una región de China con bastante tendencia a la migración. Más de la mitad de ese pueblo ha migrado. Y esta tendencia, ¿verdad? Se ve en varias generaciones consecutivas, en sus bisabuelos, abuelos, padres, etc. Y la pregunta es, si es posible que en ese pueblo eh, sea en concreto, ¿verdad? O en esa pequeña región, tenga más activos el gen Bien. DRD4 y es eso epigenética. Sí, bueno, se están haciendo investigaciones. Yo las que he presentado son las que conozco, pero es verdad que la persona que tiende a emigrar es una persona exploradora, que acepta riesgos, que acepta retos.
todo eso está ligado con el sistema dopaminérgico. Lo que pasa es que, claro, el estudio individual, pues claro, se tiene que efectuar, es un poco costoso, requiere medios y claro, habría que poder hacer el estudio. Gracias por aclarar eso. Tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Ok. ¿Cómo se podría incluir que aquellas personas que se están preparando como futuros profesionales de la salud mental estudien y se preparen en este tema, ya que a nivel mundial deberíamos estar preparándonos para no psicopatologizar más personas y poder atenderlas en prevención? Mm, Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante la formación y lamentablemente muchas veces los sistemas formativos tienen poca sensibilidad con esta problemática o tienen un modelo demasiado biomédico, muy poco psicosocial, muy poco comunitario. Y entonces yo sí que creo que se tendría que mejorar mucho la formación de los profesionales para entender más esta vivencia del inmigrante, el duelo migratorio, cuando lo vive en situación extrema, incluso cuando el inmigrante desarrolla un trastorno mental, poder atenderle con mayor respeto por su cultura, por sus características. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de que se tiene que mejorar mucho la formación de los profesionales. Y en eso de formar los profesionales, vamos a, entonces, cuando se asiste a un cliente, ¿verdad? También queremos saber cómo se puede trabajar con los sistemas de salud para que paguen por el tratamiento del síndrome de Ulises, ya que donde esta persona vive necesita Claro, diagnosticar para poder atender, ¿verdad? claro. Claro, muy importante también, no solo los profesionales, sino la administración, los servicios de atención, tengan más sensibilidad con esta realidad. O sea, yo creo que hay un trabajo en varias direcciones, de los profesionales, pero también en las instituciones o en la opinión pública que apoye también todo esto. Y otro tema. ¿Cómo podemos humanizar y abogar por los inmigrantes como civiles en un ambiente tan hostil? Un ambiente tan Hostil. hostil, Hostil. hostil. Sí, Ujú. sí, 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 ahora no se oía bien. Bueno, es una pregunta compleja. Yo creo que la mejor vía es favorecer el contacto. Cuando las personas se conocen, cuando las personas se comunican, caen cantidad de barreras, de prejuicios, de... Entonces, todo lo que sea romper barreras de comunicación, de contacto, entre la población inmigrante y la población autóctona va a ayudar justamente a que la población autóctona vea al inmigrante pues como es, como una persona más, como ellos mismos. Claro, cuando solamente ve al inmigrante a través de los medios de comunicación, a través de las redes, con muchas informaciones además pues muy distorsionadas, incluso realmente muy mal planteadas para hacer daño, ¿no? Eso es una barrera y eso eh, favorece que las personas tengan una imagen deshumanizada de la migración. Yo creo que cada uno en su contexto, pero tender puentes de comunicación, pues es la manera de romper prejuicios, de establecer vínculos, que es lo que al final, pues permite que la gente se sienta bien. El inmigrante está buscando relacionarse, ¿no? Y el autóctono, por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día mayor está sola? Pues cuando contacta, yo lo he visto muchas veces, con un inmigrante se siente feliz, ¿no? Porque alguien mucho más joven muchas veces, lo que siempre, lleno de energía, pues claro, es que es un beneficio mutuo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tender puentes, es un poco mi idea.
Gracias. Y solamente quería decirle unos comentarios que encontré interesante en el chat y otra Sí, pregunta. muy Este, bien. alguien comentó que le encantó que hablamos del tema de burnout y también comentario aquí interesante de que cuando los prestadores de salud no entienden las barreras o la cultura, dejan el tratamiento porque no se sienten entendidos. Y también hay una pregunta de que si se puede leer más sobre los casos que se han Ah, presentado. sí, sí, ya he mirado un poco, un poco el chat. Claro, los casos, aparte que están un poco cambiados algunos datos para que no se reconozca obviamente a la persona. Pero, claro, esto no los tengo todavía publicados. Son casos que espero hacer alguna publicación con ellos. Y si hay alguna persona interesada, pues ya le podría pasar más información. Aquí lo he hecho muy rápidamente, solo para ver un poco el tipo de planteamiento. Muy bien. Y mm, entonces, hubo un comentario que hay personas que su presentación lo llevó hasta lágrimas. Ujú. Bien, bien, muchos comentarios aquí Bueno, es que es un tema muy humano, como no hablamos de deshumanización y de rehumanización. Pues cuando intentamos rehumanizar, pues somos humanos y nos emociona, ¿no? Nos produce sentimientos fuertes, ¿no? Y yo creo que realmente, pues, lo que está pasando actualmente con las migraciones, pues, realmente mueve a sentimientos muy fuertes. Y entonces con eso, le voy a invitar a cualquier asistente que quisiera quitarse del mute y hacer preguntas. Sí, en español podemos hablar muy cómodamente, además. Sí. A, a mí me gustaría preguntarle al doctor, bueno, muchas gracias. Sí, Ah, gracias. yo he seguido mucho sus libros desde que llegué a vivir a Oklahoma, pero cómo podemos prepararnos para hacer esas evaluaciones del kayak? Porque pues aquí tenemos que usar el DSM-5 y al final yo tengo que terminar diagnosticando, aunque esté en contra, por lo que pues he leído en sus libros y lo que pues justamente me pasó a mí cuando yo llegué acá, ¿no? Que toda esta política en contra de los inmigrantes, los servicios de salud, necesitan el diagnóstico, muchos casos que atendí con alta medicación que no la necesitaban. Entonces, por eso di con usted y bueno, pues estoy muy emocionada de por fin poderlo escuchar. Y Gracias. gracias por todo lo que usted ha hecho. Pero pues yo vivo en un estado donde pues históricamente es muy racista, muy antimigrante. Ujú. Y ahorita vamos como de vuelta a ese tipo de leyes y pues sé que van a ser muy afectadas las personas que yo sirvo. Am, ¿Dónde me pudiera preparar más en su escuela? Pero para tomar solo, por ejemplo, lo de los screenings o las evaluaciones de las que hoy habló. Sí, me parece muy interesante. Nosotros hacemos cursos, talleres que se pueden hacer online, Ok. obviamente, sobre el test del kayak. Si alguien está interesado, en mi web hay un correo, y se puede escribir o en la web del instituto. Y cuando organicemos el próximo taller, pues ya estamos en contacto respecto de las características del curso y encantados, por mi parte, encantado también de que se conozca más este planteamiento y de que lo uséis en Oklahoma, en otros lugares. O sea que estupendo, escríbeme, por favor, escríbame Claro. y, y estamos en contacto y ya vamos informándole. Y la segunda, doctor, ¿dónde puedo encontrar el manual de los promotores? Porque aquí entrenamos, Ya. aquí tenemos algunos promotores que estamos entrenando en salud mental
Y eso Sí, sería maravilloso poder tenerlo porque es más a que conozcan. Ellos mismos se han identificado con lo poco que yo les he podido explicar de lo que usted plantea en sus libros, ¿verdad? ya. Ah, pero siento que muchos de ellos me han dicho, por fin le puedo poner nombre a lo que yo 20 años, 15 años he vivido. Y creo que eso a las personas les ayuda maravillosamente. Así que Ya. gracias de nuevo y ya me voy a callar. Pero es No, un no, placer. no, para mí es muy interesante escucharle. A ver, este programa, si me escribes, yo te puedo pasar el contacto, que ahora no lo tengo aquí a mano, de las personas que lo llevan en la Universidad de Berkeley, y ellos ya te podrán enviar o dar acceso a sus links ¿m? O sea que si alguien está interesado en algo más concreto, que me escriba a mi correo y yo ya le paso o bien la respuesta o el contacto con personas que le pueden dar una respuesta más completa. Maravilloso y mil gracias. Es un placer. Es un honor para mí que os interese tanto mi trabajo y me satisface mucho, lógicamente. Gracias. Y entonces yo vi que yo creo que fue Camila que Sí, tenía, ajá, su mano. sí, perdón, ya le bajé la mano. Ah, Sí. doctor, pues muchas gracias de nuevo por lo que nos enseñó el día de hoy. Tenía una pregunta para usted, pensando en la posibilidad, si tiene usted ya o ha investigado sobre grupos de apoyo o intervención emocional para las personas que están pasando por el duelo migratorio o el proceso de aculturación a un nuevo país, en términos de grupo en vez de nada más de como de uno a uno. Ya, sí, a nivel individual también evidentemente se han hecho diferentes trabajos y experiencias y de suyo hay toda una bibliografía y además es muy interesante, ¿no? La intervención familiar, la intervención grupal, no solo la intervención individual. Lo que sí que nos hemos encontrado a veces que la organización de grupos con inmigrantes tiene dificultades un poco logísticas, ¿no? Por los horarios, por dónde viven, por los desplazamientos, es más sencillo organizar un grupito de autóctonos en un barrio que viven todos allá, o sea, requiere un cierto esfuerzo porque hay que buscar personas que se puedan comunicar con la lengua, que puedan tener una problemática que puedan compartir, y no solamente eso, los horarios, los desplazamientos, pero cuando se ha hecho ha funcionado muy bien y vale la pena el esfuerzo de intentar hacerlo. Ok, muchas gracias. Si nadie más tiene otra pregunta, tengo una segunda pregunta. Sí, Am, una de las, algo que yo llevo muy consciente es ser competente en poder proveer servicios a nuestros clientes. Más sin embargo, especialmente en términos migratorios o enfoques en inmigración, hay, no hay mucha literatura ni research sobre el tema. Entonces, lo tengo como mucha más reserva en poder empezar a ayudar a esta demográfica específicamente y no sabía si usted como, no sé, de alguna manera que a personas que recién están empezando en esta área de práctica, si nos podría dar alguna, no sé, algún consejo de cómo sentirse más competente en esta área. ya. Bueno, claro, es un proceso de formación y yo creo que ahí pues, lo ideal es hacer algún curso dirigido, porque hay mucha, claro, en las redes se encuentra mucha información, pero yo creo que lo ideal es hacer un curso, entonces un profesor pues puede organizar más las lecturas, los conceptos, ¿no? Yo te recomendaría más que hicieras como un curso
porque lecturas sueltas siempre pueden estar bien, ¿no? Pero también incluso hay que ver qué lecturas, ¿no? Porque ya digo, la bibliografía y lo que se publica, sobre todo en las redes, pues es muy variado y no siempre es adecuado. Sí, aquí veo algún comentario más en el chat. Ana, con expatriados, sí, es una temática que ahora se está también trabajando bastante. Hay que adaptar la intervención a cada caso y ver en qué situación está esa persona, de vulnerabilidad, de estresores, de manejo del duelo, y da lo mismo que sea de aquí o de allá, más joven, más mayor, ¿qué estresores tiene? ¿Qué vulnerabilidad tiene? ¿Qué mecanismos utiliza de elaboración? Obsesivos, fóbicos, paranoides. Yo creo que hay que aplicar la plantilla y la cantidad de situaciones pues es muy diversa. Sí, y Ana comenta también que todas las herramientas que le da usted sirven en la situación en la cual ella estaba explicando, que también muchas gracias por saber todas las cosas que usted le ha dado a este grupo. Bueno, agradezco también el interés, las preguntas que son muy, muy interesantes. Insisto que a través de mi web o del instituto pues hay un correo y podemos mantener el contacto para temas más específicos o proyectos o... Cualquier otra última pregunta. Ujú. Oh, espere, vengo aquí. Adelante. Ok. Aquí dice, ¿usted considera que pronto el DMS5 pueda incluir en el futuro como diagnóstico? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Tendría que ser incluido, pero el DSM tiene un capítulo de situaciones de estrés que no son trastorno. Tendría que estar ahí, no en el capítulo de trastornos, sino de otras situaciones como el duelo, o sea, un duelo específico. El DSM-5 tiene una parte dedicada al duelo, pero no como patología. Y el duelo migratorio es quizás uno de los duelos más importantes y hoy en día, además, por las circunstancias pues, vividos en un contexto más duro, para mí tendría que ir más en esa sección, no en la sección de trastorno, sino en la sección de problemática de salud mental que requiere ayuda, pero no es trastorno y que forma parte, en este caso, de una variante del duelo migratorio extremo. Gracias. Y con eso, señor Joseba, ¿nos deja usted con unos últimos comentarios o pensamientos a este taller? Bueno, quizás insistir en lo que he planteado. He querido hacer una visión muy global y dar esta perspectiva, como decía, más holística, aunque el eje ha sido verdaderamente lo que tiene que ver con inmigrar en situación extrema. Entonces, yo recogería cosas que habéis planteado hace poco, ¿no? La importancia de la formación, la importancia de la sensibilización de las instituciones, la importancia de romper barreras en la comunicación, que creo que es fundamental en relación, por ejemplo, a la rehumanización de que hablábamos. Y yo invito pues a las personas
que están muy interesadas en esta temática, pues a seguir formándose, a plantear también investigaciones en sus propias áreas. Se pueden hacer investigaciones muy buenas en muy diferentes contextos. Es muy importante recoger bien los datos, tener una metodología. Yo invitaría, ya digo, a formación e investigación, ¿eh? Porque para dar una atención de calidad tenemos que tener un buen conocimiento. Entonces, cuanto mejores profesionales seamos, pues podremos ayudar más, que al final es el objetivo de todo, ¿no? Entonces, investigar también es una manera de ayudar, porque se conoce mejor una situación y cuando se conoce mejor la intervención es mucho más práctica, mucho más segura, mucho más eficiente. Gracias. Sí podemos, en un minuto, Sí, con esa investigación tenemos ya un asistente investigando cómo habla usted con su paciente sobre la política. sí, sí, he visto ahora aquí en el chat la pregunta. Yo, en principio, a no ser que la persona lo plantee, em, no entro directamente en el tema, pero evidentemente, claro, hay un contexto político y social que está ahí. Yo en lo que sí que entro es en recoger la realidad que vive esa persona. Usted tiene una situación en la que no le dan derecho a trabajar, en la que puede ser deportado, que está indefenso, que está aislado de sus seres queridos. Claro, todo eso es política, pues todo eso viene de la política. Entonces, animo también a la gente a que se asocie, a que entre en grupos autogestionarios de, de inmigrantes para defender sus derechos junto con los autóctonos que les apoyan. Yo haría el planteamiento político mío es más indirecto, no es tanto una cosa, por supuesto, de ningún partido, ni de... No, es más bien todo esto que es política, ¿no? Los derechos, la defensa de los derechos, la autoorganización, el ver los orígenes de los problemas que tiene. Yo en este sentido entendería un poco la parte política de lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Entonces, con eso, le quiero dar las gracias a usted y a todo el mundo que sacó tiempo en su día para estar con nosotros en esta Muchas muy gracias por el buena interés. conversación.